un sentimiento que no sirve para nada sino para destruir. Quien siente envidia destruye la vida de los demás y anula su propia historia, entretenido con la tarea de maldecir el éxito ajeno. La envidia es un sentimiento que produce paulatinamente la pérdida de la propia autoestima. Quien ya fue blanco de este sentimiento sabe, la envidia es como una bestia cruel y salvaje que no tiene una hora definida para atacar. Es traicionera, disimulada y rica en falsedad. Conquistas, victorias y buenas noticias en la vida de alguien muchas de las veces son lo suficiente para inflamar la envidia. Para muchos, un sentimiento monstruoso y poderoso, capaz de manchar vidas y destruir sueños. El foco del envidioso es aquella persona que conquista un bienestar, el éxito, el confort, la inteligencia, la belleza y hasta quien tiene una habilidad especial. Estas personas son las que sufren con el tan conocido mal de ojo. Pero ¿cómo es que alguien puede descubrir que está siendo blanco del envidioso? El envidioso no está satisfecho con lo que tiene y quiere más, siempre más. Así convierte las conquistas ajenas como una medida de comparación. Otra cara de la envidia es la crítica. El envidioso siempre quiere descubrir otro lado de una situación. Nada de lo que el otro haga estará bien o correcto. Cuando el envidioso se manifiesta, es posible sentir las malas vibras, un gran malestar. ¿Cómo librarse de estos sentimientos e ir hacia adelante sin el famoso mal de ojo?